Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las oficinas de Semana Económica y me encuentro con Carlos Basombrío, que tiene bastante experiencia comentando temas políticos acá en el Perú. Esta semana es particularmente política, ¿no es cierto? Tenemos los temas de Toledo, de Alan. ¿Cómo crees que va esto? ¿Es realmente... O sea, porque hay teoría de conspiración detrás de todo esto, ¿no? A ver, creo que la política se ha vuelto, se ha tornado súbitamente tóxica, ¿no? Hay un ambiente enrarecido, un ambiente feo. Eh, Evidentemente involucra a dos expresidentes, ¿no? Es fuerte, no es poco, que involucre a dos expresidentes. Y evidentemente las cosas que han hecho, o que todo parece indicar que han hecho Toledo y Alan García, cada uno por su lado en distintos aspectos, son profundamente cuestionables, ¿no? Lo de Toledo y la compra oscura, oscura de esa casa, oscurísima de esa casa, y lo de García y los indultos a narcotraficantes, son dos cosas realmente que merecen toda la investigación del mundo y si luego cabe la sanción más severa, ¿no? Lo Pero que pasa, pero en la seriedad en la que son o sea, es una cuestión investigable, ¿no? Entonces, que claro, se investigue y ya. claro, pero bueno, son dos expresidentes que quieren volver a ser presidentes. Claro. Entonces eso genera todo un clima muy complicado. Más todavía porque hay demasiados indicios de que la primera dama, que no puede, quiere también. Entonces se agudiza la percepción en muchos de que podría estar el gobierno detrás de las revelaciones. Y de hecho hay algunas revelaciones que tú dices de dónde las han obtenido particulares, ¿no? O sea, Claro, pero el gobierno tiene, uno tiene cierta sospecha, ¿no? tiene esa capacidad de organización, o sea, digamos, para organizar todo esto, filtrar la información, porque están planeando que Yo, nadie postule. en general, diría que no. Porque no parece que tuvieran ese nivel de No, creo que coordinación. además los servicios de inteligencia, porque quisiera luego comentar, porque es otro elemento, son mediocres, pero creo que en todo caso lo están disfrutando, ¿no? Y pueden estar metiendo algo de rocoto por ahí. Entonces eso ha hecho muy tóxica, ha adelantado los temas electorales. Estamos discutiendo de las elecciones del 2016 todos los días. Es una situación absolutamente mala para el país. O sea, nosotros deberíamos estar discutiendo de la confianza económica, de cómo mejorar la educación, qué hacer con la seguridad. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. El gobierno debería estar creando consensos en torno a esos temas y no matándose, digamos, en lo que parece ser una pre-campaña electoral de la señora. Entonces es un momento muy tóxico para la democracia peruana, porque en eso lo que hay es el resto, el 99% que somos los espectadores, nos molesta todo eso. Y no son los temas que más nos preocupan, ¿no? No son los temas que más nos preocupan y nos molestan los políticos. Si antes nos disgustaban mucho, ahora nos disgustan más todavía, eso es grave porque eso hace que la gente pues comience a buscar por otro lado, la gente comience a no confiar en las instituciones, hay muchas cosas que ya tenemos de eso y que no deberíamos tener más, ¿no? Entonces es feo eso. A todo esto se han mezclado todas estas grandes revelaciones, grandes en el sentido de importantes revelaciones que hizo Rospigliosi, pero que después ha hecho Alan García, que ha hecho Carlos Tapia, gente de distintas experiencias políticas, diciendo que hay gente que se ha dedicado a espionar, a hacer espionaje contra los políticos, los periodistas incómodos, usando el dinero de todos nosotros y sacrificando con eso las energías que se necesitan para enfrentar los verdaderos problemas que la inteligencia debe dedicarse, el terrorismo, el narcotráfico, la seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ha creado un ambiente muy enrarecido. Ahora, eso último o sea, claro, es un anuncio bastante espinoso, porque o sea, en el imaginario la gente nos lanza a una situación similar a la que tenemos con Fujimori, en la cual se usan todos estos recursos para perseguirnos. De hecho personajes que tuvieron un rol o una vinculación como Montesinos en esa época, hoy día están dando vueltas por ahí, ¿no? Alan García nos ha dicho que el abogado del presidente, el abogado personal del presidente, que trabaja en Palacio, su asesor, digamos, visita a Montesinos. No es poca cosa. El señor el ácido, le dicen, el coronel Villafuerte, era secretario personal del general Saucedo, que era uno de los hombres más del entorno cercano a Montesinos. Y tú no pones a secretario personal a alguien que no es de tu entera confianza. Digamos, por lo menos ese señor ha conocido esos tejes y manejes. Entonces,
yo creo que haría bien el gobierno en airear un poco el ambiente político, ¿no? Lo está tratando de hacer por el lado de darle confianza a los empresarios, ¿no? Bueno, intentando hacerlo, ¿no? Porque... Sí, bueno, yo he escuchado a algunos empresarios que ya han dicho todo está arreglado. Sí, Me parece que fue el presidente de Confín, no sé si fue él, o de la Cámara de Comercio, ya esto es de nuevo, estamos todo perfecto. Me da la impresión que no es tan así, ¿no? Que el asunto es mucho más matizado. Y quieren algunas medidas, etcétera, de promoción. Sé de muy cercana fuente del gobierno que Nadine y Ollanta están realmente interesados en recuperar esa confianza. Ahora, ¿qué hacen en concreto por conseguirla? No lo sé. Ahora, porque no pareciera que tuvieran esa intención, ¿no? Porque sacaron la ley de comida chatarra, que, claro, que atenta directamente contra intereses privados, o otros... Claro, pero digamos, esta idea de reducir plazos en una serie de temas, ponerlos encargados para los grandes proyectos, yo creo que están en eso. Ahora, a mí sí me preocuparía que los empresarios crean que el tema es solo de medidas económicas y que digan, bueno, ya entonces si nadie se quiere reelegir y eso, ojo, si uno avala un esquema político determinado, después atenerse a las consecuencias, ¿no es cierto? Ahora, Nadine, o sea, el efecto, primero, Nadine tiene esperanzas de salir el presidente porque ella es bien impulsiva, entonces ahorita tiene popularidad, pero Bueno, como candidata no es tan buena candidata tampoco, ¿no? Todas las encuestas la colocan en primer lugar. Claro, ahorita, como primera dama, pero... No, las encuestas electorales tentativas que han salido, que son 2 o 3. Claro, por eso se basa en su trabajo de primera dama. Incluso hay si les gana a todos en segunda vuelta. No digo que sea una buena candidata y que vaya a ganar, digo que tiene los insumos del ambiente para creer ella que puede serlo. A ver, yo agregaría una cosa, ella gobierna hoy. Cada vez tengo más evidencias directas, muy directas, incluso algunas que no puedo comentar, que ella es la que gobierna. Ella es la que gobierna. Incluso en lo real más que él. Entonces, no es que ella tenga una cuestión de aspiración posterior, es continuación. Entonces, a ver, yo creo que lo van a intentar, a menos pues que haya un descalabro de la popularidad, que sea suicida, pero yo creo que lo van a intentar. A pesar del tema legal, de que en teoría no... Bueno, el tema legal, ya ha salido algunas personas a decir que la Constitución prima sobre la norma, que esa ley tiene nombre propio, que se está violando los derechos de una persona. Ahora, una paradoja en todo esto, entre paréntesis, él quiso jurar por la Constitución del 79, y juró por la Constitución del 79. Por el espíritu de la Constitución. Bueno, por el espíritu. Bueno, la Constitución del 79 establece a nivel constitucional la prohibición de los parientes. Pero en fin, contradicciones de la vida política. Creo que eso enrarece el ambiente. Si ellos agarraran y salieran y dijeron, Nadine no va a ir de ninguna manera, queremos dar garantías de que ella no va a ir, porque no lo permite la ley, porque sería ilegítimo, agarran y convocan a las fuerzas políticas a sentarse a discutir 3 temas claves y ponerse de acuerdo. Pongamos, garantizar el crecimiento económico, mejorar la calidad de la educación y apostar por la seguridad pública. Yo creo que eso airearía inmediatamente el ambiente, pero hay que hacerlo, ¿no? Ahora, porque Nadine como candidata, claro, es una figura interesante, como dices, pero, o sea, frente a Alan García, que es un animal político, pues, súper agresivo. Súper agresivo, muy hábil. Y que conoce perfectamente. Que tiene una ventaja con respecto a Toledo en los temas de corrupción, que todos en el Perú, o casi todos en el Perú, piensan que García es corrupto. Entonces, incluso han votado pese a eso por él. En el caso de Toledo había menos gente que pensaba que es corrupto, y el hecho de que sea corrupto siendo un mal candidato, todo lo liquida, ¿no es cierto? O sea, Alan García está ahí, indudablemente, y está ahí Keiko Fujimori también, con una expectativa muy importante. Está ahí Pedro Pablo Kuczynski, pero si tú te fijas bien, todos esos se van a morder sus votos entre ellos. Y Nadine va a buscar otro electorado. ¿Y cuál puede ser el único electorado que va a poder conseguir? ¿Dónde están los votos que ella puede ganar? En el centro izquierda. Entonces, ella, en la eventualidad de que corra, tiene que correr por la izquierda. Entonces, el gobierno tiene que actuar con esa lógica en los próximos tiempos. Entonces, por lo menos en el discurso. Entonces, ahí de nuevo hay otro factor que va a enredar la vida política y que va a complicar, por ejemplo, el mundo empresarial, ¿no? Tienes que ser en muchos lugares del país antiminero para ganar votos, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo, ¿no? Claro, pero porque
O sea, el Perú está pues empezando a crecer menos, que es algo natural, no solamente es culpa del Sobre gobierno, todo sino que del eso, tema internacional, ¿no? y que está sobre una base más alta. Claro, está una base más. Pero en general, en el imaginario de la gente, con Alan estuvimos bastante bien, o sea, estuvimos creciendo bastante bien. Y, digamos, las consecuencias de ese menor crecimiento se han empezado a notar más durante el 2013, 2014. Y eso, a menos que se ponga súper populista el gobierno actual, va a tener un impacto directo en los votos, ¿no? Porque van a empezar Pero yo tengo la llorar. impresión que, digamos, si lo que se produce es un aterrizaje suave, una disminución del crecimiento, hay todavía dinero del fenómeno contracíclico que va a matizar todo eso, ¿no? O sea, no creo que haya falencia estatal, o sea, puede haber menor crecimiento, pero ya lo que hay hoy para gastar es muy grande, ¿no? Muy grande. Claro, el tema es en qué, ¿no? Porque, digamos, si tú inviertes en lo que realmente necesitas, que es educación, infraestructura, eso se ve a 10 años, 20 años. Exacto. Esta aventura que yo creo que está, también pone en cuestión temas de mediano plazo, porque son temas que no van a rendir electoralmente en el 2016, porque no se van a ver. O sea, tener mejores maestros y por tanto mejores alumnos, eso se va a ver en 20 años más. O la seguridad ciudadana no se resuelve en un día, ¿no? O sea, eso se va a comenzar a ver, si tienes mejores policías, se va a empezar a ver en 2 o 3 años. Pero ¿no? ninguno de los dos temas pareciera que está digamos, en las prioridades del presidente, ¿no? Me queda claro en el tema de seguridad. En el caso de educación, esta ley, sí, no sé mucho, pero creo que en todo caso es menos de lo que se necesita, ¿no? ¿En seguridad cómo lo ves? O sea, Desastroso. Conozco el tema muy en detalle y por eso me preocupa mucho. Dice que cuando uno conoce mucho una cosa se angustia más, ¿no? No, es un desastre, no hay nada sustantivo, nada que vaya a dar frutos más allá de fotos y de algunas capturas, evidentemente, una banda por aquí, una banda por allá, etcétera, etcétera, eso no lo dudo. Lo que digo es en lo sustantivo, una estrategia consistente que cambie la curva poquito a poquito y se estabilice un poquito hacia arriba, que ojo, eso va largos años, incluso los países que lo están haciendo bien les demora y recaídas, etcétera. No hay nada de eso. Pero o sea, ¿qué es lo que hace falta? O sea, específicamente. A ver, lo que hace falta es, primero, no equivocarse en el diagnóstico. Es la tontería más grande pensar que tú das más leyes y das un poco más de plata y esto se soluciona. Ya. Pero no equivocarse en el diagnóstico. Segundo, no engañar a la gente. Esto no es un tema de percepciones, es que se solucionan de esa manera. A ver, se necesita, la seguridad es como toda política pública, hay que hacerla bien, consistente y coherente en sí misma. ¿Qué necesitas? Por un lado, una política penal consistente, organizada, ordenada, que es como el hospital. Necesitas tener un hospital que funcione bien para los casos cruciales que no pudiste evitar que lleguen al hospital. Porque el otro es una política preventiva. Claro. Entonces, por tanto, empecemos una política preventiva. Empecemos por ahí. ¿Cómo hacemos y qué se hace para hacer políticas consistentes que la masa de jóvenes que están propensos a caer en situaciones delictivas, porque gran parte del problema está entre los 17 y los 25 años, en todas partes del mundo, no solo acá. Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, y lo que hay que hacer más o menos se sabe, no hay que inventar nada, o sea, incluso pueden hasta copiarse, es facilísimo, es como la economía, o sea, no hay nada mucho que inventar en términos de las políticas subordinadas. Eso no hay, ¿no es cierto? Creo que es más o menos visible que no hay. Eso hay cosas muy locales, que un cura lo hace en el barrio, y mejoran las cosas de ese tipo. Entonces, eso requiere una gran inversión humana, y requiere reformas en algunos campos, no es tan difícil. Que va más allá de la policía, ¿no? Digamos que mejor dicho, casi la policía no es el actor principal. Me acuerdo del informe Bratton, nos echaba flores en el sentido de que nosotros hacemos un trabajo social más o menos intensivo con jóvenes por la iglesia católica. Yo me reuní con Bratton en su momento, lo de Bratton fue muy superficial, pero en fin, decía cosas en general sensatas, claro, pero no se basaba en nuestra realidad. Pero bueno, no digo que eran insensatas, claro, pero bueno. Y el otro tiene que funcionar el sistema penal. O sea, digamos, los que ya llegaron al hospital. O sea, ahí primero no tiene que haber impunidad. Esa es una de las primeras cosas. En segundo lugar, no tiene que haber corrupción. Tiene que haber coherencia. Por ejemplo, si tú decides que vas a meter a todo el mundo a la cárcel por más tiempo y con menos beneficios, tienes que asumir que los penales van a sobrepoblar. Y que haber una masa de gente allí sin expectativa de nada. Y si ahí está toda la corrupción como es, y los celulares ahí se organiza el crimen. Entonces tienes que ser coherente, ¿no es cierto? Tienes que hacer cosas que no te muerdan la cola después.
Pero en fin, eso no hay, no tenemos una pública. Lo que tenemos es autoridades que quieren hacer mega operativos, ¿no? Yo no digo que no se hagan, pero no vas a solucionar la inseguridad ciudadana porque un día mandes 800 policías a La Victoria y rastrees todas las calles. Sí, caen 2 o 3, 4, 5, 6, por supuesto. Y además han dicho, mira, son tan ingenuos, han dicho vamos a hacer un mega operativo en cada distrito en el año. Ergo, donde ya se hizo, chao compadre. Es el distrito más seguro para la delincuencia. ¿A dónde mudarse? No, esos son como cosas que uno no puede entender. Pero bueno, hay un problema ahí bien serio, ¿no? Bueno, y ahí está metido el Poder Judicial también, ¿no? Bueno, como el sistema penal... La institución menos prestigiosa del país. país. El sistema penal empieza con la policía, sigue con el Ministerio Público, va al Poder Judicial y termina en lo que debería ser la rehabilitación penitenciaria y postpenitenciaria. Ese es el circuito del sistema penal, ¿no? Eso no funciona, pues. No funciona bien, digamos, ¿no? Entonces, los fiscales no pueden hacer buenas acusaciones porque las policías no hacen buenos atestados y los jueces esto, y hay corrupción y hay complicidad, en fin, hay todas las cosas, y después al señor director de penales le llegan 500 tipos al día que no sabe dónde poner, cosas que no pueden ser así, porque si tú la piensas con coherencia, ¿no? Es lo mismo que tú agarres y hagas todo un plan de exportaciones de productos lácteos y no piensas que tiene que haber una cadena de frío. Entonces, ¿cómo haces eso? Tiene que haber esa coherencia, ¿no? Eso falta. Eso falta. Bueno, no sé, ¿qué otro tema crees que sea político? Eso. ¿Sí? Que creo que esto tiene soluciones, que la solución de los problemas políticos que hoy tenemos están principalmente en manos del gobierno. Que eso no significa complicidad con los actos delictivos que están habiendo, pero sí significa airear la agenda un poco para que podamos discutir estos otros temas. Y eso solo lo puede hacer el gobierno. Ok, muchas gracias. No, con todo gusto. Un gusto estar acá.